para alabanza de su gloria. Efesios 1:14b. Buenas noches, los saludo hoy, 20 de diciembre, mes de Acción de Gracias. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Estaremos atentos al tema Más que gratitud al Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que nos ayude, Señor, a alabarte, a adorarte de esa manera, con todo nuestro ser. Que no haya competencia, Señor. Que nada te adore más, que nada te alabe más que nosotros, Señor. Ayúdenos con los niños para que los niños puedan aprender qué es este momento, a quién le estamos adorando. Ellos no pueden pensar que es una religión. Tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que nos sustenta, un Dios que nos cuida. Ayúdenos, Señor, a rendirnos completamente a ti, Señor. Te damos toda nuestra adoración, te exaltamos, bendecimos tu nombre en esta noche. Queremos expresarte más que gratitud por lo que eres, por lo que has planeado, por lo que has ejecutado, por lo que representas para nosotros, por lo que has hecho en nosotros, con nosotros, para nosotros. Gracias, Señor. Te exaltamos, te bendecimos. Ayúdenos, Señor, a aprender a vivir para ti, para la alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Los miércoles en la noche estamos considerando el tema Más que gratitud. El primer miércoles de este mes vimos más que gratitud al Padre, hace 8 días más que gratitud al Hijo, y hoy les invito a que nos enfoquemos en más que gratitud al Espíritu. Ese es nuestro tema en esta noche, más que gratitud al Espíritu. Para esto te invito a que abras tu Biblia en 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13, el verso 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esta bendición se conoce como la bendición apostólica. Hemos hablado de ella los 2 miércoles anteriores. Nos dice con claridad la participación de nuestro Dios Trino en el propósito de Dios. Empieza hablando del Señor Jesucristo, empieza hablando por la gracia, porque se trata de un cumplimiento del Antiguo Testamento ya. La bendición sacerdotal que encontramos en el Antiguo Testamento empieza con el Padre, esta empieza con el Hijo. La gracia del Señor Jesucristo está hablando del tema de hace 8 días. El Señor Jesús es el que ejecuta el plan del Padre. Luego dice el amor de Dios, porque esa es la fuente. Él es el que ha planeado, el Padre. Y lo que nos corresponde en esta noche es la tercera parte: y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así como el Padre es la fuente y el que diseña el plan, y el Hijo es el que ejecuta ese plan, falta el Espíritu Santo para que nos comunique todo lo que el Señor Jesús ha hecho de acuerdo al plan del Padre. El Espíritu Santo es el que nos comunica todo lo que el Padre planeó y que el Hijo ejecutó. Sin esa participación del Espíritu Santo no podríamos nosotros
disfrutar todo lo que tenemos en Cristo. Si miramos aquí mismo en 2 Corintios, pero más adelante en el capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3, verso 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese verso 18 contiene todo el plan de Dios, todo el propósito de Dios. ¿Qué es lo que el Padre Celestial ha planeado? ¿Cuál es su propósito? Que seamos como el Señor Jesús. El Señor Jesús lo permite al exponernos a su gloria, pero necesitamos la acción del Espíritu Santo para esa transformación. Posiblemente por eso es que resulta tan dulce el Espíritu Santo. Yo no sé cuál ha sido su experiencia, su percepción, lo que siente usted. Charlaba la otra vez con un amigo que algunos experimentan algo más íntimo con el Padre, otros con el Hijo, otros con el Espíritu Santo. Pero pienso que en general se manifiesta una especie de dulzura cuando se habla del Espíritu Santo. Es muy dulce y la razón es que el Espíritu Santo es el que nos comunica las cosas. Muy importante tener en cuenta lo que sucede. El Espíritu Santo es el que manifiesta, el que nos aplica, el que nos comunica toda la obra que ha ejecutado el Señor Jesús. Por lo tanto hay como una predisposición a la presencia de Él. Y digo que hay que tener en cuenta esto para tener un equilibrio y no salirnos de un carril, de un deseo de Dios. La Iglesia del Señor ha tenido unas experiencias al respecto que han sido muy desafortunadas. Yo he escuchado unos predicadores muy lindos, muy especiales, haciendo un énfasis muy especial en el Espíritu Santo, en adorar al Espíritu Santo, en darle gloria al Espíritu Santo, y en reunión tras reunión lo hacen así y no al Padre y al Hijo. Vienen a mi mente algunos de esos nombres, personas que yo respeto mucho, que han sido gran bendición para la Iglesia del Señor, pero creo que en esa parte han perdido un equilibrio. El temor de hacer esto ha ocasionado que otra parte del pueblo de Dios se vaya al otro extremo. No todo lo que sea el Espíritu Santo, cuidado, nada del Espíritu Santo, solamente Padre, Hijo, y todo lo del Espíritu Santo se cierra por el temor de muchas cosas. Es que el primer extremo, en iglesias, en esa línea del primer extremo yo la vi cuando mis hijos estaban muy pequeñitos. Fuimos a una porque estábamos en vacaciones en un pueblito y el extremo fue algo muy triste, muy lamentable, un desorden en la reunión, señoras riéndose y dando vueltas, arrastrándose por el piso durante la reunión. El siervo que estaba exponiendo la palabra tenía que hablar durísimo porque la risa de esas personas no dejaban escuchar la prédica. Pero el otro extremo, y yo entiendo ese otro extremo, si yo veo eso, yo digo, no, todo lo que me digan del Espíritu Santo hay que tener cuidado. Entonces el otro extremo es cerrar las puertas para la acción, para el mover del Espíritu Santo. Y entonces la reunión va a ser muy organizada, muy quieta, tan quieta que no va a pasar nada, porque no dejamos que el Espíritu Santo haga nada. Y Él es el que aplica toda la obra que tenemos hecha por el Señor Jesús. Tenemos que tener ese equilibrio. Hoy vamos a ver algo muy especial y para esto les pido que miremos en Apocalipsis capítulo 4. La palabra de Dios nos ayuda a tener ese equilibrio y a darle la honra de vida. Apocalipsis capítulo 4, el verso 5, dice, Apocalipsis 4, 5, mientras que usted se ubica ahí, le recuerdo que cuando hablamos de más gratitud
al Padre, vimos como en Apocalipsis 4 está el Padre en el trono y recibe adoración. Esa adoración que es mencionada terminando el capítulo 4 de Apocalipsis solamente es para el Padre. Luego, que fue hace 8 días, vimos en el capítulo 5 una adoración que es para el Padre y para el Hijo, pero es provocada por la acción del Hijo. Así es que opera. Y hoy, que nos corresponde ver la parte del Espíritu Santo, vamos a ver que en ambos capítulos está la intervención del Espíritu. En el capítulo 4, el verso 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son, ¿qué dice tu Biblia? Las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Todos los que han estado en la serie de la salvación recordarán cuáles son esos 7 Espíritus de Dios que están mencionados en el primer capítulo de Apocalipsis. ¿Usted recuerda quiénes son? ¿Qué es eso de los 7 Espíritus? ¿Qué es eso? El Espíritu Santo. Está mencionado en Apocalipsis capítulo 1, podemos ver que los 7 Espíritus de Dios mencionados en Apocalipsis se refiere al Espíritu Santo. En el capítulo 5, el verso 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Nuevamente se mencionan los 7 Espíritus de Dios. Y aquí dice, enviados por toda la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor allí en su trono? Está ejecutando, está administrando todo el universo. Se requiere la acción del Espíritu Santo, como dice el verso 6 en Apocalipsis 5, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ellos son enviados por toda la tierra porque son los que tienen que aplicar la obra que el Señor Jesús ya ha ejecutado de acuerdo al propósito del Padre. En ambos capítulos es mencionado el Espíritu Santo y en ninguno de los 2 capítulos se habla específicamente de una adoración al Espíritu Santo. ¿Sí notó eso? En el capítulo 4 se habla de una adoración específica al Padre. Y aunque sea el Espíritu Santo allí, no se menciona una adoración específica a Él. En el capítulo 5 se habla de una adoración específica al Padre y al Hijo. Lo vimos hace 8 días. Y aunque está el Espíritu Santo allí, no se habla de una adoración específica para Él, para el Espíritu Santo. Entonces, al ver esto, muchos llegan a la conclusión: al Espíritu Santo no se debe adorar. Al Espíritu Santo no se debe glorificar. Y se trata al Espíritu Santo como una especie de siervo que en figura lo es. Y tenemos el caso de Génesis capítulo 22 o 25, no recuerdo, cuando tenemos cuando le consiguen novia a Isaac. ¿Recuerdan? ¿Lo recuerdan que lo vimos reciente? Abraham tiene un siervo de muchos años, toda la vida ha estado con ellos, y manda a ese siervo para que le consiga una esposa al hijo. Eso es tipo del Espíritu Santo consiguiendo la novia para el Señor. Por eso el Espíritu Santo es el que viene, como dice Juan capítulo 16, a convencer al mundo, traer convicción al mundo. Él es el único que puede traer esa convicción, porque tiene que atraer a la novia hacia Jesús. Eso lo hace el Espíritu Santo como un siervo, y en ese sentido lo es, pero no quiere decir que está en otra categoría distinta, sino que el Espíritu Santo es Dios. Y si el Padre merece adoración porque es Dios, y si el Hijo merece adoración porque es Dios, el Espíritu Santo merece adoración porque es Dios. Nosotros podemos adorar, debemos adorar al Espíritu, debemos glorificar al Espíritu, debemos exaltar al Espíritu. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Lo que no se debe hacer es enfocarnos en la adoración netamente al Espíritu Santo y nunca más volver a adorar al Padre y al Hijo. ¿Y por qué no? Porque tenemos
ejemplo concreto de Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, donde son adorados el Hijo, donde son adorados el Padre y el Hijo, perdón. Capítulo 4 es adorado el Padre, capítulo 5 adorado el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo no. Bien. Miremos por favor en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. El primer miércoles vimos cómo esa expresión alabanza de su gloria se repite 3 veces. La primera está en el versículo 6, refiriéndose al plan del Padre. La segunda vez está en el versículo 12, refiriéndose a la ejecución de ese plan por parte del Hijo. Y en el capítulo 14, en el verso 14, está refiriéndose a la acción del Espíritu Santo aplicando a nuestra vida directamente esa obra realizada por el Señor Jesús. Dice el verso 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros creemos en el Señor, cuando creemos en el evangelio, en ese momento somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y recordemos que ese sello tiene fundamentalmente 2 implicaciones. El sello indica pertenencia. Tenemos el sello del Espíritu porque le pertenecemos al Señor. Y esa es una acción que hace directamente el Espíritu Santo. El Padre ya nos llamó, ya nos escogió, ya nos eligió para la salvación. El Señor ya hizo la ejecución en la redención que vimos hace 8 días. Ahora, ¿qué falta? Falta el Espíritu Santo atrayéndonos, nos da la convicción, y luego que somos atraídos, luego que creemos en el Evangelio, somos sellados, somos pertenencia de Dios. Ese sello no solamente indica pertenencia, sino que también nos plasma literalmente la imagen de Dios. El Espíritu es el que aplica esa imagen del Señor a nuestra vida. En el versículo siguiente, en el versículo 14, además de eso, además de ser el sello, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No solamente el Espíritu Santo es el sello, sino que es las arras. O sea, por un lado, una seguridad, una garantía de todo lo que vamos a tener. Todo lo que el Señor ha dicho, que Jesús ha ejecutado, todo eso lo vamos a tener. Eso es una garantía, el Espíritu. Pero además es un anticipo. Lo que nosotros disfrutamos hoy en día, la sanidad de lo que sucedió anoche, que fue el tiempo de intercesión, esas sanidades que han ocurrido tantos martes, eso es la acción del Espíritu Santo aplicando a nuestra vida anticipos de una restauración total que vendrá en la próxima dispensación. Ahorita tenemos la anticipación. Esa anticipación sirve de garantía que en el milenio todo eso va a ser así. En el milenio todos los enfermos van a ser sanos, todos. Ahorita no, pero tenemos anticipo, y ese anticipo es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es el sello que nos marca como propiedad del Señor, pero también nos imprime la imagen del Señor, y es las arras que nos permite tener la garantía y la experiencia, un anticipo de la experiencia que va a ser plena para nosotros en el milenio. Aquí tenemos entonces una alabanza para el Padre, una para el Hijo y una para el Espíritu Santo. Acompáñame por favor para las últimas citas que vamos a ver en Juan capítulo 7, versos 38 a 39.
Juan capítulo 7, versos 38 y 39. Dice Juan 7, 38 y 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es importante aquí, en este punto, recordar que es que el Señor Jesús sea glorificado. ¿Usted lo tiene claro? Cuando dicen que el Señor Jesús es glorificado, ¿qué significa eso? Que se encarnó, que murió, que resucitó. ¿Así? Esos puntos suspensivos en el tercer punto lo hice a propósito para que dijeran que ascendió. Es un detalle, ¿no? Es como hilar delgadito, es como mirar con lupa. Y fue algo que a mí personalmente me sorprendió mucho. Lo vimos en octubre del 2020, una prédica que ha estado estudiando Sebastián, ya lleva años estudiando esa prédica de octubre, donde se habla de la muerte del Señor. Pero cuando hablamos de la resurrección del Señor, dice el Evangelio de Lucas, da esa revelación, que en la resurrección es que el Señor entra en gloria. ¿Qué significa que el Señor sea glorificado? Significa que el Señor Jesús sea glorificado. Significa que se encarnó, que murió y que resucitó. Antes de ascender, Él ya entró en gloria. Eso es lo que nos dice Lucas. ¿Por qué eso así? Porque cuando Él muere, su vida es liberada en la muerte. Cuando un grano de trigo cae a tierra, no queda solo. ¿Por qué? Porque la vida en la muerte es liberada, por eso es que se reproduce. Pero en resurrección es impartida, y allí en la impartición es que se glorifica el Señor. La glorificación es la expresión. Sin la impartición de la vida del Señor a nosotros, Él no se podía manifestar, no se podía expresar. Uno no podía ver a los niños adorando al Señor. La manifestación de Dios en los niños, en las personas, en los creyentes, no se podía ver si Él no se hubiera impartido. Y esa es la glorificación. Antes de la ascensión, que vemos visible en el libro de Hechos capítulo 1, el Señor ya había ascendido secretamente. Así que puede ser que sea, como dijiste, de la ascensión. Pero Lucas nos dice que cuando el Señor resucita, entró en su gloria. Ahí fue glorificado. El Espíritu Santo todavía no ha venido, dice Juan capítulo 7. Eso dijo el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él. Porque aún el Señor Jesús no había sido glorificado. Se necesitaba que Él fuera glorificado porque el Espíritu es el que nos aplica toda la obra del Señor. Toda la obra. ¿Qué es toda la obra? Entonces, si el Señor Jesús murió, nosotros hemos muerto en Él. El Señor Jesús resucitó, nosotros hemos resucitado en Él. El Señor ascendió, nosotros hemos ascendido en Él. Toda la obra, todo lo que hace el Señor Jesús es aplicado a nuestra vida por el Espíritu Santo. Él no va a venir antes de que eso suceda, porque va a tener incompleto lo que va a aplicarle al ser humano. Cuando en su tiempo el Espíritu Santo viene para aplicar la obra completa del Señor Jesús a nuestra vida. Esa es una manera de verlo. Lo hemos visto también de otra forma, como el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 15, 45. En resurrección Él viene a ser, el Señor Jesús viene a ser el Espíritu vivificante que se imparte en nuestra vida.
Vamos por favor para terminar al capítulo 16. Juan capítulo 16, versos 13 al 15. Juan 16, versos 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Este pasaje es muy tremendo y nos amarra como todo lo que hemos visto hoy. Dice acerca del Espíritu de verdad, que es el mismo Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda la verdad. Esa expresión es una expresión que hay que mirarla con detenimiento. La hemos usado ya por años. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad no es solamente que nos muestra la verdad, es más que mostrarla. Guiarnos a toda la verdad es que inicia iluminándonos para darnos revelación. La sanidad, tengo revelación de que el Señor me sana, pero más que iluminar, nos guía a toda la verdad. Es literalmente que nos lleva de la mano hasta que nosotros vivamos la experiencia que nos acaba de iluminar. Cuando vivimos esa realidad, cuando conocemos por la experiencia que es verdad lo que nos iluminó, entonces el Espíritu Santo nos ha guiado a toda la verdad. No solamente nos ilumina, sino que, como dice acá, nos guía a toda la verdad. Esa es la experiencia. El Espíritu Santo nos aplica esa verdad que tenemos en el Señor Jesús. Sigue diciendo: Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La manera como el Espíritu Santo hace saber las cosas, insisto, es de igual manera. No solamente es iluminándonos, sino permitiéndonos la experiencia. Recuerde esa expresión que utiliza Juan, no solamente en el Evangelio, sino en sus cartas. Conocer o saber no es una información teórica, sino una experiencia de vida que tenemos con Él. Verso 14, Él me glorificará. Eso es clave. Donde se esté glorificando al Señor Jesús, es porque se ha glorificado, es porque el Espíritu Santo está actuando allí. Si el Señor Jesús es glorificado, es porque el Espíritu Santo se está moviendo. Si el Señor Jesús no se glorifica, algo pasa. Porque una de las funciones, una de las partes importantes de la obra del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. No hay tal glorificación que se enfoque solamente en el Espíritu Santo, sino que dice el verso 14, palabras del Señor Jesús: Él me glorificará. El Espíritu Santo glorifica al Señor Jesús. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Toma la obra literalmente, toma lo que ha hecho Jesús y lo impregna, lo hace saber, nos hace pasar por la experiencia de lo que tenemos, de lo que tiene Cristo, nos hace pasar por esa experiencia. El Espíritu Santo es el que nos comunica toda la obra que ha hecho el Señor Jesús. Y luego toca el asunto del Padre: todo lo que tiene el Padre es mío. Esa estructura que encontramos en los versos 14 y 15 es la misma que encontramos en Efesios capítulo 1, del verso 3 al verso 14. Esta es la parte del Padre, esta es la parte del Hijo y esta es la parte del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Aplica toda la obra que ya hizo Jesús conforme al diseño del Padre Celestial. Cerramos los ojos y oramos para terminar. Y quiero que te concentres en esa obra que hace el Señor por nosotros. Con tus ojitos cerrados, quiero que recuerdes que el Padre un día te señaló, Él te escogió. Yo estoy
maravillado de que el Señor nos haya recordado o enseñado este año que fuimos elegidos, fuimos escogidos por Él. Un día nos señaló, ni siquiera habíamos nacido, ni siquiera nuestros abuelos habían nacido y ya nos escogió. Antes de la fundación del mundo nos escogió. Pero era necesario ser redimidos. Y ahí es donde actúa el Hijo, trayéndonos la redención. Y luego el Espíritu Santo nos aplica toda la obra que Jesús hizo. Nosotros podemos darle gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, sabiendo que actúan como nuestro Dios triuno para avanzar en el propósito que Él tiene. En nuestras oraciones, en nuestra adoración podemos reconocer la obra del Padre, debemos hacerlo, la elección que ha hecho, el diseño del plan, sus caminos tan supremamente altos, insondables. Debemos agradecer al Padre por eso. Debemos agradecer al Hijo por lo que ha hecho, por todo lo que Él, es que Él dijo, consumado es, después de haber hecho toda esa obra a favor nuestro. Pero es una obra que hace conforme al diseño del Padre. Él dice que no hace nada por su propia cuenta, sino que Él ha venido a hacer específicamente la voluntad del Padre, que fue que lo envió. Y podemos adorar al Espíritu Santo cada vez que recibimos la sanidad, cada vez que recibimos el consuelo, cada vez que somos levantados, cada vez que somos liberados, porque el Espíritu Santo es el que está aplicando esa obra. De igual manera, cuando tenemos una falencia, cuando sentimos una carencia, cuando experimentamos necesidad de algo, nuestra oración puede ser muy bien enfocada. Empezamos a hablar respecto a lo que el Padre ha dicho, lo que el Padre ha diseñado, porque esa es la realidad. Y conforme a lo que el Padre ha dicho, entonces nosotros le pedimos que queremos eso, porque recordemos que el Señor Jesús ya lo hizo todo para lograr ese plan en nuestra vida. Y podemos decirle al Espíritu Santo que nos abrimos completamente a Él para que Él nos comunique toda esa obra. Señor, aquí estamos delante de ti. Tú lo haces muy simple, sin ni siquiera nosotros saber cada una de esas partes. Tú lo has hecho una y otra vez y lo seguirás haciendo. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias por tu plan, gracias por ejecutarlo y gracias por aplicarlo a nuestra vida. Nuestra vida es para ti. Abrimos nuestra vida solo a ti, recibimos todo lo que proviene de ti, amado Dios. Deseamos tener una comunión íntima contigo para no perder absolutamente nada de lo que tenemos en Cristo. Gracias, amado Dios, porque tal como lo has dicho, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias porque en tu Hijo tenemos absolutamente todas las cosas que tú planeaste. Gracias por tu Espíritu Santo comunicándonos eso. Gracias por la comunión que permite tu Espíritu. Te alabamos, Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.